Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida al bloque 2 de la materia Razonamiento Probatorio de la maestría Derecho Civil y Familiar. El bloque 2 se compone de 9 subtemas, dividido en 4 sesiones. En la sesión número 1 vamos a ver prueba confesional, requisitos y eficacia. El objetivo específico que vamos a buscar en estos subtemas son comprender el concepto y la naturaleza jurídica de la prueba confesional en el derecho civil y familiar, así como identificar los requisitos que deben cumplirse para su validez y eficacia procesal, aplicando los principios doctrinales y normativos que rigen la confesión como medio de prueba, valorando la eficacia jurídica de la confesión en la búsqueda de la verdad procesal y reflexionando sobre las aportaciones doctrinarias de los principales exponentes de la prueba confesional. La prueba confesional, jóvenes, constituye uno de los medios de convicción más antiguos y relevantes dentro del proceso judicial. En el derecho civil y familiar, su importancia radica en que representa la manifestación expresa de una de las partes, reconociendo hechos que le resultan desfavorables y que benefician a la contraparte. La confesión, en tanto acto jurídico procesal, debe reunir determinados requisitos para ser válida y eficaz, garantizando con ello el principio de verdad y justicia. En este sentido, el estudio de la prueba confesional no solo permite comprender su funcionamiento técnico, sino también su valor probatorio dentro del razonamiento judicial. ¿Pero qué es la prueba confesional? Es un medio de prueba por el cual una de las partes del proceso reconoce de manera voluntaria y expresa la veracidad de los hechos que le perjudican jurídicamente y que favorecen a su adversario. Se trata de una declaración de carácter personal realizada generalmente por el propio interesado o por su representante legal, en la que se admite la existencia de hechos controvertidos. ¿Para qué sirve la confesión? Desde una perspectiva jurídica, la confesión se considera tanto un acto jurídico procesal como un medio de prueba. Es un acto jurídico procesal porque produce efectos dentro del juicio y es un medio probatorio porque contribuye al esclarecimiento de los hechos en litigio. La finalidad de la prueba confesional es establecer la certeza de los hechos controvertidos mediante la aceptación directa de una de las partes. Sirve, por tanto, como un instrumento para facilitar la labor del juzgador en la búsqueda de la verdad procesal, evitando la necesidad de otros medios de prueba cuando la confesión es clara, precisa y categórica. En el derecho familiar, la confesión puede tener un papel relevante en asuntos como la paternidad, los alimentos o la existencia de relaciones jurídicas familiares, aunque en algunos casos el legislador restringe su eficacia para proteger el interés superior del menor o de personas vulnerables. Por ejemplo, en un juicio de paternidad, pues nos ahorraríamos muchos problemas y reduciríamos la carga de trabajo en los juzgados si el padre biológico reconociera que su hijo, que ese niño es su hijo. En este caso, como no lo reconoce, bueno, tendremos que hacer una prueba pericial de ADN. ¿Cuáles son los requisitos de una confesión? Para que la confesional sea válida y eficaz dentro del proceso debe de reunir los siguientes requisitos esenciales. Capacidad del confesante. Solo pueden confesar quienes tengan la capacidad para disponer de los derechos sobre los hechos materia de la confesión. La voluntariedad. La confesión debe emitirse de manera libre, sin coacción ni violencia, garantizando el principio de libertad probatoria. Formalidad procesal. Debe realizarse ante autoridad judicial competente y con las formalidades que establezca la ley procesal, usualmente mediante pliego de posiciones. Claridad y precisión. Las respuestas deben ser concretas, categóricas y relativas a hechos personales del confesante. Legalidad del objeto.
el objeto de la confesión debe referirse a hechos posibles, lícitos y personales del declarante. ¿Para qué sirve la confesión? Pues el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, por ejemplo, menciona algunos artículos relativos a la prueba confesional, en donde dice que se tiene que disponer mediante un ofrecimiento de esta prueba. Y también al ofrecer la prueba, se debe de ofrecer un pliego de posiciones en un sobre cerrado, que deberá formularse con claridad y referirse a hechos propios. En la carpeta de materiales de apoyo para las materias de razonamiento probatorio, he compartido un modelo de un pliego de posiciones en un caso de derecho familiar. Entonces, espero les sea de utilidad este pliego de posiciones para que vean o tengan una idea de cómo se redacta un pliego de posiciones. ¿Cuál es la eficacia probatoria de la confesión? Bueno, radica en que constituye una prueba plena siempre que sea emitida conforme a derecho. Esto significa que puede bastar por sí sola para acreditar un hecho, salvo en los casos en que la ley exija otros medios de corroboración. ¿Cuál es el procedimiento probatorio? Bueno, para que la confesión tenga una eficacia, puede ser de dos tipos. Una confesión judicial, que se realiza ante un juez dentro del proceso, tiene plena eficacia probatoria si cumple con los requisitos legales, y una confesión extrajudicial hecha fuera del proceso o ante persona no competente y tendrá valor indiciario y deberá ser corroborada con otros medios de prueba. La confesión, una vez realizada válidamente, no admite retractación. Es decir, no puedes decir acepto la responsabilidad de tal acto y después decir en una etapa más tardía del proceso, saben que siempre no. Solamente se admite una retractación que se demuestre que esa confesión fue obtenida mediante error, dolo o violencia. Su valor radica en que constituye una manifestación voluntaria contra el propio interés, lo que otorga al juez un alto grado de certeza sobre la veracidad de los hechos. Los principales exponentes doctrinarios en materia de confesión tenemos a Francesco Carneluti, que en 1950 manifestaba que la confesión es una prueba directa de los hechos personales y, por lo tanto, destacaba su valor moral dentro del proceso. Giuseppe Giovenda, por su parte, en 1940, sostenía que la confesión debía entenderse como una declaración de ciencia, no de voluntad, y que su fuerza probatoria derivaba de la certeza subjetiva del declarante. Eduardo J. Couture, en 1958, enfatizaba el carácter jurídico y moral de la confesión, señalando que es una de las pruebas que más contribuyen al descubrimiento de la verdad procesal. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, en 1973, mencionaba que la clasificación de la confesión debería tener un efecto dentro del proceso civil, estableciendo diferencias entre la confesión judicial y la extrajudicial. Y por último, Hugo Alsina, en 1961, defendía su eficacia, la eficacia de la confesión, como una prueba plena, subrayando la necesidad de que cumpla con principios de libertad y legalidad procesal. En conclusión, jóvenes, la prueba confesional constituye un medio probatorio esencial dentro del proceso civil y familiar al basarse en el reconocimiento libre y consciente de hechos perjudiciales por parte de quien los confiesa. Su eficacia depende del cumplimiento estricto de los requisitos legales y de la autenticidad de la declaración. A través de la confesión se materializa la búsqueda de la verdad procesal, otorgando al juez un elemento de convicción firme y directo. En la actualidad, su estudio sigue siendo relevante, especialmente frente al principio de valoración racional de la prueba y la garantía del debido proceso. Se supone que en la confesional, cuando se desahoga, se advierte a la persona que va a absolver el pliego de posiciones confesional, el secretario judicial le advierte que está penado y está penalizado declarar con falsedad ante autoridad judicial. Este detalle de la penalización de declaración falsa ante autoridad judicial es lo que permite presuponer que la confesión de la persona
estará basada en la verdad de los hechos. Bien, y quiero compartir y terminar esta sesión número 1 del bloque 2 con un caso emblemático sucedido en Estados Unidos. Recordaremos el juicio mediático de Amber Heard contra Johnny Depp, en donde, entre otras cosas, Amber, esta actriz de películas de Hollywood, mencionaba que el señor Depp la tenía coaccionada, que no le limitaban su libertad para accionar, etcétera. Decía que el señor Depp era violento, que el señor Depp lo violentaba física, verbal, sexual, etcétera, económica, que no le permitía trabajar, que el señor Depp le condicionaba qué papeles, en qué película iba a participar, etcétera. Entonces la abogada del señor Depp, en el momento de que estaban desahogando la prueba confesional, la licenciada Vázquez le pregunta: el señor Depp te consiguió ese papel de Aquaman, ¿no? Y entonces Amber, que obviamente ya traía un argumento, ya tenía un guión estudiado, la agarran en sus 5 minutos y contesta: no, señorita Vázquez, conseguí ese papel en una audición. Con esa confesión que hizo Amber, pues estaba quedando de descubierto que la acusación de que el señor Depp estaba siendo manipulador y que le limitaba y en cuanto al ejercicio de su profesión, pues es falso, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera es un ejemplo muy paradigmático de cómo los abogados en las preguntas que elaboramos en los pliegues de posiciones, tanto para la confesional como para las testimoniales, deberán ser redactados de una manera que podamos, si se me permite el término, entrampar a la parte que está declarando para efecto de que reconozca los hechos que estamos tratando de acreditar en una litis. Nos vemos en la próxima sesión número 2 del bloque 2. Que tengan un excelente día.